señalado puede hacer la distinción entre los costos de mantenimiento con niveles de inversión realizado por el concesionario? Sí. Voy a dar la palabra al ingeniero Francisco Jaramillo para que le indique exactamente cuál es la diferencia entre lo que se ha invertido en lo que son las obras y lo que puede invertir el concesionario en mantener, ¿no? Que son dos montos bastante diferenciados. Hay una ficha anterior, creo. A ver, buenos días, señora congresista. Con respecto a las obligaciones del concesionario, al inicio del contrato, esto fue suscrito en 1999, y de ahí tenía una obligación de los 5 primeros años de la vía en el estado que recibió, en el estado que el Estado peruano les entregó, que era una vía administrada por ENAFER, a esta vía convertirlo a un estándar de nivel de seguridad FRA 2. Entonces, ese nivel de estándar de seguridad FRA 2 implicaba intervenciones en la vía y en material rodante. Por ejemplo, para la línea férrea hay un tramo que constituye por trocha estándar de 1,43.5 milímetros que se tenga que mantener con ese estándar. Pero también esa misma vía, también existe otro tramo que es con trocha angosta de 0.914 metros. Esos se rigen por una directiva de mantenimiento del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y para el material rodante, cumplir todas esas especificaciones que el estándar americano FRA, que como Estado peruano lo había incorporado como obligación para el concesionario. Eso nosotros como Citran supervisamos. Siguiente, por favor. Entonces aquí hay un tema importante. Ver una línea de tiempo para que se logre la certificación FRA. Siguiente. Entonces, como le habíamos dicho, en 1999 se entregó la concesión a este concesionario, producto del proceso de proinversión, se suscribió el contrato de concesión y el concesionario en el 2004 nos comunicó que ya se había llegado al estándar FRA dentro de los 5 años que establecía el contrato de concesión. Entonces, ahí Ocitran... Como el concesionario les informa que ya tienen el nivel FRA, claro, pero no son ustedes los que dan esa garantía. Señora congresista, cuando se entregó en 1999 la concesión, la vía estaba en un estándar que no calificaba en los estándares FRA. El concesionario tiene la obligación de hacer inversiones para restablecer a la vía, convertirlo en un estándar FRA 2. En un FRA 2. ¿Eso qué decía? Que tenían que hacer una serie de inversiones en la vía, entiéndase, establecer los terraplenes, restablecer los terraplenes, colocar balasto, cambio de durmientes, mejoramiento del mismo material rodante, todo ese tipo de inversiones. Entonces, como es una obligación del concesionario hacer esa inversión, dentro de los primeros años, él nos comunica que ha cumplido ha llegado a ese estándar FRA 2. Siguiente paso, Citran, ¿qué le corresponde? Verificar ese cumplimiento de ese estándar FRA. Para eso... ¿Con qué documento usted me puede demostrar que él les ha mostrado ese documento que ya ha cumplido? Claro, es una comunicación que lo podemos hacer llegar a ustedes, lo podemos hacer llegar así como yo. Nos solicita, nos dice, he cumplido mi estándar FRA. Entonces, paso siguiente, Ocitran, ¿qué hace? Esa es una norma americana, en el medio no se tenía experiencia de supervisión de este tipo de estándares, porque es un estándar americano que primera vez se estaba aplicando en el país. Como siguiente paso se hizo concursos en aplicación a la ley para contratar, y en diversas oportunidades, como vemos en la línea del tiempo, se declaró desierto este proceso de selección. Pero vamos a regresar. El concesionario les comunica, pero ¿con qué documentación? Porque tendrían que mostrarle un certificado. No, es que ahí sí quisiera hacer una precisión, señora congresista. Este no es un ISO, este no es nada, no tiene nada que ver, no te va a colocar un diploma, sino que es que el señor ha realizado inversiones en la vía, cambio de rieles, mejoramiento de plataformas, eso documentadamente
de todo ese tipo de inversión. El siguiente paso corresponde al regulador verificar ese cumplimiento. Como le estaba señalando la doctora Zambrano, que ahí se hace la verificación en trocha, en vía, en drenajes, alcantarillas, material rodante. Pero como decíamos, este proceso de selección de esa empresa especialista para contratar se cayó de cierto incumplimiento de la ley, porque no podíamos contratar cuando haya un postor, porque si no íbamos a estar cuestionados. Entonces, en ese momento, en el 2004 se declaró desierto, no había empresas que tengan capacidad de hacer esa verificación de cumplimiento de FRA. Recién en el 2008, Ocitran pudo contratar una empresa, a la empresa Ferrocónsul, un consorcio, y que hizo esa verificación. Y ahí se verificó en el 2008 que el concesionario ha cumplido el 100% de su obligación correspondiente a llevar a la vía a un estándar de seguridad FRA 2. A ver, o sea, los 5 años el concesionario a usted le manifiesta: he hecho tales mantenimientos y por tanto la inversión y por tanto él puede tener la capacidad de decir que ya llegó al FRA 2. ¿Qué documentación? O sea, solo por haber hecho el mantenimiento, no es el mantenimiento a esas vías. Usted me indicó, usted me acaba de indicar que el concesionario le comunica que ha cumplido el estándar FRA 2. Correcto. Yo le estoy diciendo, ¿con qué documento le acredita que él ha cumplido? O sea, sí, lo que sucede es lo siguiente, doctora. La obligación que tenía de llegar a FRA 2 era durante los primeros 5 años. Esos primeros 5 años no es que se venza al 5.º año, ellos simplemente nos comuniquen: ya cumplí. Ellos efectivamente manifiestan haber cumplido en base a una serie de inversiones que han realizado durante los primeros 5 años, no mantenimiento, inversiones. Esas inversiones durante los primeros 5 años tienen sustentos que están documentados en una serie de informes que yo se los voy a alcanzar, se los podría alcanzar en este momento porque justamente aquí los tenemos. Esos son los informes sobre las inversiones realizadas durante los primeros 5 años. La siguiente. Ahí, justamente ahí está la relación de informes en los cuales se verifican las inversiones por 73 millones de soles aproximadamente. Esas inversiones durante los primeros 5 años son las que a ellos les permiten manifestar que han cumplido ya con llegar al nivel FRA 2. Entonces, lo que sigue a continuación es que el Estado verifique, supervise que efectivamente ese FRA 2 se ha cumplido. Y ahí es donde lamentablemente surge el inconveniente de que el Estado peruano no contaba con expertos que pudieran rápidamente responder y decir si se ha cumplido. Entonces, en el decir si se ha cumplido, nos demoramos la línea de tiempo, la anterior por favor, Sofía, que está indicada ahí, porque primero que para decir que se ha cumplido, no es Ocitran solamente el que tenía que decirlo, se tenía que contratar una consultora que tuviera la experiencia internacional para decir efectivamente se ha cumplido. Y esa es la contratación que demora prácticamente hasta el 2008, que podemos contar con el informe de ese consultor, que lo que dice es que en el 2004 efectivamente se cumplió con el FRA 2. Entonces el concesionario trabajó haciendo las inversiones, pero sin tener esa certificación que el Estado les exigía del FRA 2. El concesionario lo que tenía que llegar era al FRA 2, cumplir con el FRA 2, no tener, o sea, lo que sucede es que la certificación, como explicaba el ingeniero Jaramillo, no es un diploma. El concesionario no trabaja para obtener un diploma, o trabaja para lograr el estándar FRA 2, para llegar a esa situación, y él cumple con las inversiones que están documentadas en el file que le he entregado, con llegar a esa situación de FRA 2. Nosotros tenemos que verificarla, pero lo que hace que él cumpla no es que el Estado lo verifique, sino que él haya llegado a ese estado. Que el Estado lo verifique es lo que va a permitir a nosotros como Estado darnos cuenta que él cumplió con esa obligación. ¿Pero cuándo la cumplió? En el 2004. En el oficio 25 del 2019, Ocitran, de fecha de 12 de febrero del año en curso, presentado por usted, en el numeral 9 del informe número 61, señalan que el concesionario remite de manera mensual actividades de mantenimiento, como
cambio de durmientes, deshierve de vía, nivelación y alineamiento, mantenimiento de cambios, cambio de eclisas, mantenimiento de estaciones, mantenimiento de puentes, entre otros. ¿Puede señalar qué actividades son consideradas como inversión o si estas son asumidas como tal? ¿Usted nos estaba hablando de mantenimiento o de inversión, doctora? Disculpe. No, el concesionario en ese documento que usted nos presenta remite de manera mensual actividades de mantenimiento. Y en esas actividades de mantenimiento él detalla todas las actividades que él viene realizando. Lo que yo le pregunto, ¿puede señalar qué actividades son consideradas como inversión o si estas son asumidas como tal? Sí, son mantenimiento puro, pero a ver, Francisco, por favor. Dentro de esos informes mensuales que presenta el concesionario, ya una vez que llegó al nivel FRA, corresponde, como dice en la línea de tiempo, ahí está bien claramente, es en la vida, es bien claro ahí, ¿no? Mire, una vez alcanzado el estándar FRA 2, no es necesario su recertificación, corresponde al concesionario mantenerla a través de inversiones que resulten necesarias y le corresponde a OCITRAN verificar y supervisar el cumplimiento de estándares. Entonces, como está señalando usted allí, durante la operación, es igual que una carretera, es un puerto, un aeropuerto, se tiene que periódicamente cambiar durmientes, eclisas, tirafones, cambiavías, dependiendo de tráfico que va recibiendo la vía, esas tienen que hacerse, pero esas están a cargo, 100% a cargo del concesionario, pero esa es su actividad diaria que nosotros como CITRAN, como se mencionó en la parte inicial, a través de nuestro plan de supervisión anual, verificamos que la vía siga manteniendo ese estándar FRA, es el estándar FRA de seguridad. ¿Por qué? Ese estándar FRA de seguridad le va a permitir a los usuarios que en esa vía se desplacen con seguridad. Esas actividades de... Todo lo que usted me ha señalado, ¿con qué documento usted lo puede sustentar? Son informes mensuales que los podemos hacer llegar si usted... ¿Pero tiene una reglamentación en los CITRAN? ¿Todo lo que usted indica? Claro que sí, eso... ¿Está reglamentado? Sí, correcto. Los informes mensuales tienen ya formatos preestablecidos que me presentan la información, son verificadas por los equipos de supervisión, eso es un informe de gabinete, o si no también en ese momento cuando se hacen inspecciones de campo, en el caso de, por ejemplo, hay supervisores de operaciones que toman muestras de la vía para hacer esa verificación de operaciones. Hay supervisor de material rodante, también tenemos ingenieros mecánicos asignados a la gerencia de supervisión que hacen de manera constante esa supervisión, ¿no? Y eso es evidenciable. Nosotros tenemos todos esos informes respecto tanto del cumplimiento del informe, lo que nos hace el concesionario, y de lo que hacen nuestros propios supervisores al hacer las inspecciones de acuerdo a nuestro plan de supervisión. Nuestro plan de supervisión anual está publicado en nuestra página web, y ahí se hacen a conocer las actividades que van a ser materia de supervisión los distintos concesionarios, no solamente para FETRANSA. Esto se hace para las carreteras, para puertos, para aeropuertos, para que el OCITRAN sea predictivo en su acción de supervisión. En los documentos entregados, así como los informes sustentados a este grupo de trabajo, se ha señalado que el tema respecto a la adenda 2 se refiere a exonerar del pago de la tarifa por el uso de vía al transporte de carga de residuos sólidos en aguas calientes. Responda, ¿por qué se permitió incorporar en la tercera cláusula la adenda 2 en la que señala que cualquier término o disposición de los acuerdos de dicho documento que sean considerados o no exigibles por autoridad, organismo o persona competente no afectará a la validez ni a la exigibilidad de los acuerdos? Señora congresista, nosotros hemos hecho entrega en su momento de todos los documentos correspondientes a la adenda 2, donde figuran las actas de decisión del directorio donde se acordó aprobar esta adenda y las motivaciones que en su momento tuvo el directorio con el correspondiente sustento. Entonces, ahí está la respuesta a su pregunta. Le pido que se precise para que quede en acta. Es que nosotros le hemos alcanzado ya esa documentación.
hemos alcanzado la documentación por escrito y en realidad esa es la fundamentación que la institución en su momento tuvo para tomar la decisión. Incluso creo que en la sesión pasada yo he leído algunas de esas actas, porque no le voy a agregar ni una palabra más ni una palabra menos a la decisión que en ese momento tomó el directorio. Sustente técnica y jurídicamente, ¿por qué se justifica la incorporación de esta cláusula? Como le digo, doctora, eso está, señora congresista, eso está en los documentos que sustentan la decisión del directorio en su momento. ¿Cuáles han sido las consideraciones que esgrime el informe 047-03 de OSITRAN el 18 de marzo del 2003 respecto a la quinta cláusula de la adenda 2, donde se establece efectos retroactivos de los acuerdos asumidos desde el 1 de noviembre del 2002? Sí, no llego a entender su pregunta, disculpe. ¿Cuáles son los que me dicen los efectos? ¿Cuáles han sido las consideraciones que esgrime el informe 047 respecto a la quinta cláusula de la adenda 2, donde establece efectos retroactivos de los acuerdos asumidos desde el 1 de noviembre del 2002? Sí, lo que pasa es que usted me está preguntando cuáles son las consideraciones que establece el informe 047. Esos informes todos tienen un mismo formato, en el cual están precisamente la parte de considerandos, donde se explica la motivación del informe y luego se llegan a unas conclusiones. Entonces el informe 047 lo explica por sí mismo, está contenido. Nosotros no tenemos ningún informe en el cual vayamos de frente a una conclusión sin antes indicar expresamente cuáles son las motivaciones que nos llevan a esa conclusión. Pues los informes acá tienen un mismo formato. Entonces en el 047 están estas mismas consideraciones. Sobre todo es lo que nos llamó la atención sobre los efectos retroactivos de los acuerdos asumidos el 1 de noviembre. Eso nos llamó la atención, por eso es la insistencia. Pero no está justificado en el mismo informe por qué se toman los efectos retroactivos. Ahorita no tengo el informe, pero lo podemos lo hemos alcanzado efectivamente. Pero las consideraciones, doctora, de cada informe están en los propios informes. No hay consideraciones adicionales a un informe que nosotros manejemos por fuera de nuestros documentos. Respecto a la adenda 3, explique por qué a la fecha de la suscripción de la adenda 3 no se había realizado la verificación de los estándares de calidad establecidos por la United States Railroad Administration, la clase 2, tanto de la línea férrea y del material rodante y tractivo según lo estipula el contrato. Sí, yo creo que la respuesta está en el cuadro que hemos hace un rato conversado y que tiene que ver con las limitaciones que tenemos como Estado para contratar a las entidades privadas para cualquier servicio que necesitemos nos puedan prestar. Existe una ley de contrataciones del Estado que nos impone una serie de requisitos que se deben cumplir y en su momento, cuando se lanzaron los primeros concursos, quedaron desiertos y eso está acreditado y luego finalmente se logra contratar a un postor mediante un concurso público recién en el año 2007, ¿no? Entonces efectivamente ha habido un lapso de tiempo en el cual no se contaba con esta evidencia dada por una entidad que contara con todos los recursos para decir que se había cumplido, ¿no? Antes de que usted ingresara estuvo aquí el viceministro que precisamente participó de la firma de la adenda 3 y nos ha indicado que OSITRAN en esta fecha OSITRAN dio una opinión favorable porque él es el que firmó esta adenda. Entonces, si no teníamos ¿cómo es que ustedes le dicen al concesionario que cómo es que le dan esa opinión favorable si no lo tenía? Permita, señora congresista, en la línea del tiempo se ve claramente en la fecha que tenían que cumplir como máximo ese nivel FRA, 2004. ¿Cuándo se suscribió la adenda? 2013. Entonces, en la línea del tiempo en ese momento no correspondía exigir, porque el concesionario tenía una obligación, como dice claramente, dentro de los 5 primeros años de operación de la vía. Pregunto, ¿cuándo se suscribió la adenda? Que estamos hablando, 2013. El concesionario dentro de esa línea de tiempo nos dice en el 2004, y esa era su obligación.
Pero para que el viceministro nos indicó que él actuó porque Ocitran le dio una opinión favorable. Tenía toda la documentación y que él solo se limitó a hacer la firma. Pero probablemente es correcto lo que él dice, que él actuó con esos estándares, digamos, de comportamiento que él considera el viceministro. Yo no entiendo por qué nosotros tendríamos que responder por el comportamiento de él. Nosotros estamos respondiendo, como ha indicado el ingeniero Jaramillo, por lo que nos toca a nosotros. Usted nos ha hecho una pregunta y el ingeniero Jaramillo le ha comentado que en la línea de tiempo al 2004, esta adenda se firma en el 2003, entonces esa acreditación todavía efectivamente no estaba exigida por el contrato, ¿no? No, la pregunta no va porque estoy preguntando por el comportamiento del viceministro, sino lo que él nos ha señalado, que era Ocitran los que le daban la opinión favorable, eran los requisitos. Ya, a ver qué dice Ocitran. Ocitran le da la opinión favorable, por lo tanto, entonces se firma la adenda. Entonces, sin embargo, el concesionario todavía no había, ni aquí en Perú teníamos ese nivel, esa certificación. No creo que sea que el concesionario tenga eso. Quisiera por eso que me expliquen más, que ya yo he cumplido en hacer inversiones y por lo tanto ya tengo mi certificación. No, entonces, nosotros le hemos entregado ahorita un file con todo el detalle de inversiones que él ha ido realizando primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, pero cuando se firma la adenda en el 2003 no había llegado al quinto año y su obligación de alcanzar el nivel FRA 2 era vencido el quinto año. Entonces, por ese lado no había ninguna objeción que pudiéramos ponerle al concesionario o decir que había incumplido con alcanzar el nivel FRA 2 porque todavía no se había dado el plazo en el cual tenía que haber cumplido. O sea, no había un incumplimiento del concesionario en alcanzar el FRA 2. Si es por eso que nos está consultando, no sé. El concesionario ha señalado que han alcanzado el estándar de calidad en FRA 2 en el año 2008, 9 años después de la suscripción del contrato. A su vez han señalado que Ocitran es la responsable de no haber realizado la verificación de estos estándares de calidad y no es responsabilidad del concesionario. Cuando lo hemos tenido a FETRANSA, ellos nos han indicado que era Ocitran los que debían hacer esa verificación. Es correcto. Y que ellos no tenían que presentar más, eran ustedes que tenían que hacer esa verificación para que ustedes le puedan dar la opinión favorable. Explique y sustente documentadamente cuáles han sido los motivos por los cuales no se ha realizado la verificación del mencionado estándar de calidad FRA 2 en el plazo estipulado en el numeral 7.7 del contrato de concesión. Sí, doctora, señora congresista, es lo que venimos comentando, creo que ya es la tercera vez que comentamos, es el tema de la línea de tiempo y que tiene que ver con la contratación desierta, con el concurso que se declaró desierto para el tema de la contratación de la empresa que tenía que dar esta opinión respecto a si se había cumplido o no, porque era una opinión de un experto. Esa contratación, como le comentamos, tuvo problemas porque era difícil encontrar el experto y se declaró desierto, ¿no? Entonces, eso es lo que generó la demora en esos años. ¿Tienen la opinión de ese experto? ¿Tienen el documento de ese experto? Sí. ¿No lo pueden hacer llegar, por favor? Sí. Quisiera hacer una complementación a lo que señala la doctora Zambrano. Creo que un poco que no hemos perdido el contexto en la línea del tiempo, ¿no? En la línea del tiempo está claramente establecido, mire, desde la fecha del inicio de la concesión, 1999, y la cláusula, usted está leyendo, la obligación contractual, dice que dentro de los primeros 5 años se tiene que llegar a ese nivel estándar FRA 2. Efectivamente, el concesionario en el 2004 nos hizo esa comunicación y le hemos alcanzado en ese file de documentos que Ocitran hizo la verificación de inversiones en cada uno de los años, hasta el 5.º año, y se ha verificado que ha hecho un nivel de inversiones. Sí, nos comunican en 2004, pero tuvimos, por el cumplimiento de la ley, que en la primera convocatoria, ahí está claramente que se señala que solamente hubo un solo postor
que calificó, pero como en ese momento la ley establecía que no se podía otorgar la buena pro con un solo postor, se declaró desierto el proceso. En el 2005, 2006 se volvieron a hacer procesos de selección y estos quedaron nuevamente declarados desiertos. ¿Por qué? Porque el tema de los postores que habían intervenido no tenían expertos calificados para hacer la verificación de ese estándar FRA. Es que en el 2007, justo en la línea de tiempo, es que en el 2007 recién Ocitran vuelve a hacer una nueva convocatoria para hacer la certificación de lo que el concesionario nos dijo en el 2004 que había cumplido con ese nivel de inversión y que Ocitran en su momento fue verificando. Entonces es en el 2008 que claramente ahí en el gráfico se establece que este consorcio supervisor Ferroconsul Inspectorate hicieron la verificación de este nivel de inversión en toda la vía férrea más material rodante que le permita que esa vía y toda la infraestructura cuente con ese estándar de seguridad FRA 2. Ahí está establecido en esta línea de tiempo claramente. Y usted señala, señora congresista, que lo vamos a hacer llegar y estamos tomando nota para hacer llegarle el informe de este consorcio supervisor Ferroconsul para hacerle llegar con respecto a ese nivel de verificación que se han hecho en los diferentes tramos de la vía, las inversiones que ellos han verificado, cambio de durmientes, cambio de rieles, mejoramiento del material rodante para llegar a ese estándar de seguridad FRA 2. Pero yo quisiera mostrar en los primeros el requisito del FRA 2, ¿no? Porque se habla mucho. El FRA 2 se adopta en 1998 con el objeto de medir el estado de la vía férrea. Y entonces acá hay un tema importante que hay que tener en cuenta, señora congresista, y sus asesores también, ¿no? ¿En qué sentido? Que te relaciona muchos temas. La clase de la vía y la velocidad con las cuales estos trenes van a circular sobre la vía. Tiene una mucha relación. Hay un clase de vía 1, 2, 3, 4 y 5, de acuerdo a ese estándar americano, y te relaciona mucho con la velocidad en las cuales se va a transportar sobre ella. Te establece máxima velocidad permitida para trenes de carga, kilómetros por hora. Máxima velocidad permitida para trenes de pasajeros en kilómetros por hora. Así, nosotros estamos obligados a supervisar y exigir al concesionario que en esa vía se pueda lograr para transporte de carga 40 kilómetros por hora y para el transporte de pasajeros 48 kilómetros. Con el estándar que se había recibido en el 99, no se podía llegar a esos estándares de seguridad. Entonces, en el 2004, siguiente, en esa línea del tiempo, el concesionario nos dice que efectivamente ya cumplió. Y vuelvo a insistir, en ese PAI que se le ha presentado está el nivel de inversiones pormenorizada de año a año que ha ejecutado el concesionario para llegar a ese estándar FRA 2. Y sí, efectivamente, en la línea del tiempo se ve que Ocitran en el 2008 recién a través de una empresa especializada extranjera se pudo verificar ese cumplimiento de ese FRA, estándar de seguridad FRA 2, y nosotros lo estamos tomando nota para hacerle al llegar ese informe de ese consultor y los informes siguientes con los cuales se le comunicó al concesionario la verificación de ese. Fue en el 2008, sí, efectivamente, como ha dicho, como usted señala que lo que nos había dicho el concesionario. ¿Puede precisar entonces la fecha? Es el 2008. El 2008. ¿Y cuánto es cuál es el monto que el Estado ha pagado por el mencionado servicio a esta empresa Ferroconsul? Ya, eso tendríamos que, revisar en el expediente de contratación y eso, y con compromiso de enviárselo con toda transparencia. Se lo vamos a hacer llegar ese contrato que también fue público. Mira, ahí es un concurso público que se dice que se ha hecho y ahí se seleccionó esa empresa. Estamos tomando nota para hacer llegárselo el contrato que se firmó con esta empresa y ahí está básicamente, ¿no? Eso quiere decir entonces que
Eso quiere decir entonces que el concesionario, de acuerdo a la verificación del resultado de las inspecciones realizadas por Ocitran, el concesionario en el periodo del 2015 al 2018 no cuenta con el nivel FRA 2. A ver, en el 2008 se certificó el cumplimiento, ¿correcto? De lo que había hecho en el 2004. Y como se dice ahí claramente, una vez alcanzado ese estándar FRA, corresponde su mantenimiento de ella. Entonces, ¿qué es lo que hacemos de manera anual con nuestros supervisores? Podemos ver, Sofi, porfa, las vistas generales. Esta es la labor de supervisión que hacemos en las vías. Siguiente. Hacemos que verifiquemos el nivel de descarrilamiento. Por ejemplo, el FRA que te dice para una clase de vía 2 o 3 que exista estas máximas tolerancias de desviaciones, posibles desviaciones máximos y mínimos permitidos, para que en la vía se pueda desplazar con seguridad los trenes, tanto para la trocha, alineamiento, nivelación y peralte. O sea, una vez logrado, Ocitran con su equipo de supervisión hace esa verificación de manera permanente, que ese estándar no se degrade. No, ya en el 2008 verificado, de ahí para adelante la vía sigue manteniendo ese FRA 2 y Ocitran lo hace esa verificación con estas supervisiones periódicas. Ahí vemos el personal de Ocitran en las vistas verificando el alineamiento de la vía. Siguiente, Sol. Todo esto acá es labor del equipo de supervisión. Siguiente, todo acá, tanto vía como material rodante, perfiles y defectos de las ruedas. Esa es materia de supervisión nuestra. No es que el 2008 lo verificamos y ahí se perdió. No, ya Ocitran está garantizando con su supervisión que ese nivel de seguridad FRA 2 se mantenga en el tiempo. O sea, ahorita tienen el FRA 2. Sí, correcto.